Sayoa es una artista que investiga prácticas colaborativas y nos va a hablar de colectivos, laboratorios y varias otras formas de crear con otros. Muchos diseñadores que entrevisté tienen también una forma de pensar el diseño de manera colaborativa. Por ejemplo, el trabajo de Andrea Botero en el episodio número 2. Creo que mucho de mi trabajo se inspira en prácticas artísticas colaborativas. Por eso no me canso de escuchar sobre esto. Artistas como Sayoa exploran con nuevos conceptos que mucho después los diseñadores entendemos y nos los apropiamos. Muchas veces lo que hacemos, los diseñadores, es trasladar estas prácticas más radicales a ámbitos más tradicionales donde nosotros trabajamos. Por eso es interesante entender dónde nacen estas prácticas y dejarnos inspirar. Por eso y por mucho más, escuchemos ahora a Sayoa. Mi nombre es Mariana Salgado y esto es Diseño y Diáspora. Bueno, pues yo soy Sayoa Olmo Alonso, soy artista, vivo en Bilbao y me dedico a hacer prácticas colaborativas, participativas y exploro estas prácticas desde las tecnologías de las relaciones, intentando como entender cómo funcionamos las personas en grupo cuando nos relacionamos con los demás. ¿Qué se concreta esto, no? Pues suele ser un tipo de proyectos en los que a veces las personas construyen colectivamente algo o intentamos mirar a nuestro entorno de maneras como diferentes, dispositivos relacionales, a veces son instalaciones interactivas. Bueno, los formatos son variados. ¿Y tienes un colectivo donde participás o haces esto independientemente? Sí, llevo como haciendo proyectos desde el 2000 y he pasado por diferentes colectivos. En este momento formo parte de la asociación Wikitoki, un laboratorio de prácticas colaborativas que estamos en Bilbao, en el que hay personas de diferentes ámbitos, pues personas que vienen más como de el urbanismo participativo, otros que vienen más como desde las tecnologías, desde comunicación e innovación social, bueno, desde educación y creatividad. Yo vengo más desde las artes y ahí hacemos, por ejemplo, ahora estoy con Artasiac, que es un colectivo de educación y creatividad, y estamos haciendo una parte del proyecto de Susurrando el Futuro. Así que, bueno, en general... Espera, más despacito. ¿Estamos haciendo un proyecto de qué? ¿Del futuro? ¿De educación del futuro? Sí, este es el proyecto que tengo entre manos en este momento, que se llama Susurrando el Futuro. Geroa Susurlaka en euskera, y que, bueno, empezó en el 2017 como una invitación del colectivo ANT, otro colectivo artístico que trabaja por aquí, y en esa ocasión, pues lo que les propuse era que lanzáramos a la ciudadanía, a las personas que les pudiera interesar el tema, pensar sobre qué tipo de mensajes, aprendizajes, cosas de valor podíamos dejar desde los ciudadanos de pie a las próximas generaciones. Y esto, la forma de hacerlo a través de susurros, unas pequeñas frases, mensajes dichas de manera suave, al oído, a tu interior, ¿no? Y que se pudieran conservar a lo largo del tiempo. El panorama espacial que estábamos planteando era de 200 años, ¿no? Un panorama en el que las generaciones que estén ocupando el mismo territorio que nosotras ocupamos, pues ya no serán personas con las que hemos tenido contacto físico, ¿no? Y bueno, pues esto lo situé dentro del Museo Arqueológico de Vizcaya. Y entonces, gracias como a esa ubicación, también surgió esta parte de escuchar esos restos arqueológicos que había en el museo que nos están susurrando a nosotras, con las personas que vinieron a los talleres, con las personas que participaron en los talleres, generar dinámicas creativas que nos permitieran construir un tipo de susurro que no se nos ocurre de primeras, ¿no? Quizás cuando nos preguntan, bueno, ¿y tú qué le dirías a una persona del futuro? Pues muchas veces se nos puede ocurrir, pues cuida la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Que ahora estamos como muy concienciados, ¿no? Y que realmente es algo que tenemos que hacer, ¿no? Pero digamos que a través de estas dinámicas creativas lo que intento es que juguemos de manera plástica, de manera más extrañadora con lo que son las palabras, las entonaciones,
entonaciones, las metáforas, que cojamos objetos y que escuchemos qué es lo que nos dicen y que nos ayuden a generar esos susurros. ¿Y después lo graban todo esto o dónde quedan esos susurros? Sí, digamos que durante esos talleres hacemos grabaciones y luego pues colocamos, en el caso del Museo Arqueológico, colocamos esos susurros en un pasadizo de entrada que hay en una de las entradas del museo, de manera que unos susurros se solapaban con otros. Era como especialmente bonito también como ese espacio, ¿no? Porque digamos que el museo está ubicado en las antiguas playas, las antiguas vías de tren que aquí en Bilbao llevaban hasta el cementerio de Derio y que se usaron pues, con vagones fúnebres para trasladar los cuerpos de unos cementerios a otros, del de Bilbao centro hasta al nuevo cementerio de Bilbao, ¿no? Entonces, bueno, esa cuestión también de la memoria, del dónde hacen las cosas, dónde se escuchan esos susurros, ¿no? Y dónde se conservan hacia el futuro. Mi intención era también que en el propio Museo Arqueológico se guardaran. Esta parte del proyecto no la conseguí, pero todavía ahora estoy iniciando otras partes del proyecto, ¿no? Pero ese es un tema de cómo archivar estas piezas multimediáticas, ¿no? Porque muchas cosas de las que fuimos haciendo durante los años es muy difícil de archivarlas a través del tiempo porque cambian los formatos, cambian los dispositivos con los que los podemos leer. Entonces, si el museo no se hace cargo de eso, entonces va a ser muy difícil o sea, siempre es una cuestión muy personal de quién actualiza sus archivos y les va cambiando el formato. Para mí esa parte era también interesante porque me planteaba una reflexión. Digamos que en este tiempo que he ido haciendo proyectos, yo también he ido sufriendo como la pérdida de archivos y de webs digitales, ¿verdad? En algunas ocasiones los proyectos estaban premeditadamente alojados en servidores de centros públicos con esta idea de que, bueno, era un bien colectivo, que era bueno que estuviera archivado en un centro así, ¿no? Pensando que era el espacio donde más iba a poder perdurar ese contenido. Sin embargo, los centros públicos también tienen sus vicisitudes, ¿no? Y los servidores y los lenguajes en los que están escritas las páginas, ¿no? Entonces te das cuenta como que bueno, que todo es bastante temporal y y que más allá de lo que aguanta el aparato físico, ¿no? Un servidor en ese caso, o una memoria USB o un CD, está quienes asumen la responsabilidad de seguir manteniéndolo, ¿no? Entonces, mi reto también en este proyecto es conseguir una cantidad de susurros importante, más allá de la cantidad también, que esos susurros tengan su valor, ¿no? Un valor indeterminado, ¿no? Porque es diferente al valor que puede tener como un avance tecnológico o un conocimiento científico o un relato histórico, ¿no? Es un valor de esos aprendizajes de a pie, ¿no? Desde lo cotidiano, ¿no? Poner en valor lo pequeño, que creo que también eso es un aprendizaje desde el feminismo, ¿no? Y entonces, bueno, si mi idea es como si consigo pues que esa colección sea de suficientemente valor, ¿no? Ver si realmente podría llegar como a estructurar una red de personas cómplices que nos asumiéramos más allá de mí misma, ¿no? El mantenimiento de esos archivos, ¿no? La primera, el cómplice que quería echar mano era el Museo Arqueológico en sí mismo, ¿no? Y de momento no he conseguido, pero es un proyecto con el que estoy trabajando ahora para que tenga realmente esos susurros, sea una cantidad de susurros y de intensidad en esos susurros que tenga valor como para que nos podamos plantear conservarlos. ¿Y qué les da valor a esos susurros? Para mí, sobre todo, está ese ingrediente de que sean de alguna manera no normativos. Vengo también de otros proyectos, por ejemplo, uno que se llama Deseos Indisciplinados, ¿no? En el que yo le preguntaba a la ciudadanía, creo que también va un poco en esta línea de
de imaginarte el futuro, ¿no? ¿Qué desearían, ¿no? Compartir los deseos colectivamente en espacios públicos como manera de acercarnos a ellos, ¿no? Muchas veces tú tienes un deseo pero no lo compartes con otro y a veces necesitas de otras personas para poder realizarlo. Entonces, esta era como la idea incipiente. Y lo que me di cuenta en aquel proyecto es que cuando preguntas a una persona como así, de sopetón, qué es lo que desea, muchas veces lo que te salen son deseos normativos, deseos de lo que en algún momento se te ha dicho que tienes que desear o que se ha construido en ti socialmente porque es lo habitual, lo que cualquier persona podría desear, ¿no? Bueno, pero también es porque compartirlo con vos, que no te conozco, es difícil, si es un deseo muy íntimo. Uh-huh. Sí, bueno, más allá, por ejemplo, más allá que conmigo, realmente es verdad, era con bastante gente, ¿no? Por ejemplo, una situación en el Paseo del Prado de Madrid, pues una pantalla gigante con unos pomperos, había un dispositivo para escribir y luego proyectar en grande, o en un pequeño puerto de Algorta, pues en una especie de pancarta donde tú escribías. Sí, es verdad que hay deseos que requieren otro tipo de situación para aflorar, ¿no? Mi propuesta en aquel momento era que a través del juego se disciplinara el deseo, ¿no? Generar como deseos a los que no llegas desde otro tipo de situación y realmente que llegaras a compartir deseos que estás dispuesto a compartir con otros, ¿no? Quizás esos deseos más íntimos no eran los que estaba como intentando recopilar en ese proyecto. Eran como deseos más rebeldes o más locos, no necesariamente más íntimos. Eso, sí, eso es. Deseos que te puede gustar como compartir con otras personas y un poco rebeldes, sí, un poco rebeldes respecto a, por ejemplo, pues deseo tener este cochazo, deseo que mi grupo de fútbol, mi equipo de fútbol gane la liga, ¿no? Pues otros deseos un poco diferentes, esos los podemos tener, obviamente, los tenemos, pero algunos que nos lleven a otro espacio, a otra realidad. Muy bien. ¿Y querés contarme un poco de Wikitoki? ¿Tiene algo que ver con la wiki? O sea, con esto de editar todos juntos algo y ser todos los propietarios. Sí, le utilizamos, o para el nombre, recurrimos al prefijo wiki, sí, como referencia a Wikipedia. En mi caso también tenía otro proyecto anterior que se llama Wikihistorias, del arte en el ámbito vasco contadas por artistas y mediadoras del contexto, ¿no? El wiki viene por ahí, por esa relación con Wikipedia y por cómo resuena en nosotros esa palabra wiki, ¿no? Nosotras jugábamos dentro de Wikihistorias también con la W como el símbolo, ¿no? De la V de Victoria, pero W compartida, ¿no? Victoria compartida. Y Toki en euskera significa lugar. Pues algo así sugerente como lugar de lo colaborativo, de lo colectivo. Wikitoki empezó como un juntarnos una serie de personas por el 2013 con intereses por las prácticas colaborativas, con todo lo ambiguo que esto pueda ser y con la idea de que juntarnos y que juntas íbamos a poder visibilizar otra manera de hacer las cosas y que en esta ocasión, si bien como muchas veníamos como de una práctica en la que no necesitas como un espacio de referencia físico porque dependiendo del proyecto pues lo haces aquí o lo haces en otro lado, ¿no? Te conoces como la escena más o menos de agentes. Pero llegadas a ese punto sí que consideramos que era interesante tener un espacio común en el que rozarnos y en el que se visibilizara una labor que teníamos por hacer. Al principio era vamos a ir juntos sin saber muy bien a dónde vamos, ¿no? Pero sí saber los cómo, ¿no? Que queríamos experimentar con nosotros mismos, ¿no? Cómo es esto de ir juntos de una manera óptima para las vidas de las personas que estamos ahí, también inventándonos modelos que se puedan traspasar o pasar a otros colectivos, ¿no? Que les puedan servir y compartir parte de nuestro código fuente. Entonces, bueno, estuvimos como un año buscando espacio, luego encontramos el espacio en el que estamos y desde entonces pues hemos ido variando modelo organizativo. Al comienzo éramos de tipo más ensambleario y ahora estamos pues probando un modelo más sociocrático
no porque no fuera bien el modelo asambleario, pero veíamos que quizás podría tener mejoras, ¿no? A la hora de las tomas de decisiones, de no requerir que estuviéramos todos juntos para tomar las decisiones, sino organizarnos más en círculos de decisión. ¿Y cómo está funcionando el modelo sociocrático con esto del trabajo a la distancia? Bueno, de momento llevamos poco con esto del teletrabajo, ¿no? Del coronavirus, pero todo lo que son pues comunicaciones entre nosotros o de decidir pues cerrar el espacio y hacer todos teletrabajo, bueno, todo va bien. Hemos decidido en este momento pues cancelar todo lo que son las reuniones colectivas, y nosotros teníamos como una pequeña reunión ahora en breve y hemos decidido como esperar un poco a ver si se cierra cuanto antes este periodo de reclusión, y si no, pues la haremos digitalmente. ¿Y querés contarme cómo funciona el modelo sociocrático? Porque quizás otros no escucharon de eso. Uh-huh. Sí, bueno, nosotros lo que estamos haciendo es como adecuar el modelo de la sociocracia a Wikitalki, ¿no? Entonces, bueno, pues les estamos llamando Wikicracia, y en lo que se basa es como que la toma de decisiones la hemos dividido en tres círculos, ¿no? Uno que se llama Colayet, por ejemplo, en ese estoy yo, en el que tomamos las decisiones en relación a todo lo que son relaciones con agentes externos, ¿no? Como pueden ser pues proyectos asociados, residencias, acciones puntuales, gente que nos visita, embajadas, que son pues que nosotros hacemos parte de nuestras horas dedicadas a la asociación en otras asociaciones, ¿no? Otro círculo de decisión es el que llamamos remedios, que es más temas prácticos, ¿no? De recursos, de cosas materiales, ¿no? Que tenemos también por Wikitalki, y el de cotidianía, que tiene que ver más con el modelo organizativo, los socios, y bueno, esos círculos de decisión son puramente de decisión, ¿no? Y luego pues en cada círculo se decide tal tarea u otra, pues quién la podría hacer, se lanza, y en función de que esa persona pues la tome, pues se ejecuta. Luego estos tres círculos están relacionados entre sí en una reunión que es más de coordinación, ¿no? Y ahí iría un doble enlace, uno que lleva la información del círculo a la coordinación y otro que va de la coordinación al círculo. Elección de los roles dentro de cada círculo se hace por un tipo de decisión que es decisión que tú no te auto decides proponerte como para ese rol, sino que es como elección sin candidato, ¿no? El resto de gente te elige para hacer una cosa así, y luego ya entre todos se decide si sí o si no, o si esa persona acepta. Bueno, tiene pequeños detalles en la forma de funcionamiento. O si algo se decide, pues a no ser que alguien tenga alguna pega, pues se lleva hasta el final, ¿no? En caso de que alguien tiene alguna pega, pues es el que se tiene que ocupar, ¿no? de cuestionarla y llevarlo a los diferentes círculos. Y una pregunta, ¿cuántos son? Estaremos 30 personas, una cosa así, y personas, pero organizadas en diferentes colectivos. Pues el colectivo de mayor número de personas pues serán 5, otros hay como de 3, otras personas individuales, bueno. Hay colectivos que algunos de los miembros están en Wikitalki trabajando y otros trabajan quizás en Donosti. Bueno, hay diferentes maneras de ser socio. En Helsinki hay un colectivo de artistas y diseñadores que se llama Pixelate. Soy miembro de ese colectivo, aunque no hago muchas cosas más que participar en alguna de las actividades. Justamente el año pasado organizaron una serie de talleres para investigar herramientas sociales de autogestión. Una de las que vimos era la sociocracia. Para esa sesión vino una diseñadora de una empresa que hace software y contó cómo la implementan. Era interesante porque era una empresa de 50 empleados donde tomaban la mayoría de las decisiones importantes entre todos. Eso en la industria del software no es muy común. Hay empresas más o menos jerárquicas, pero un proceso sociocrático lleva tiempo e implica que todos estén muy comprometidos. Estas exploraciones de nuevas formas de organización tienen mucho de diseño de sistemas y una mirada muy horizontal,
A mí me da curiosidad, sobre todo porque trabajo en el sector público, donde las cosas pasan de una manera jerárquica y tradicional. Creo que de a poco estas nuevas maneras de organizarse se van a diseminar. Y yo voy a estar ahí, con los brazos abiertos, esperando y tratando de preparar el campo para que florezcan. Sigamos escuchando a Sayoa. ¿Querés contarme de algún proyecto que hayan hecho con Wikitalki? Porque me pareció que yo te llevé mucho la conversación a hablar sobre el proyecto anterior, entonces quería darte la posibilidad de que elijas el segundo proyecto. Bueno, en realidad eso, Wikitalki es una asociación de la que yo participo y dentro de Wikitalki cada asociación hace sus proyectos y a veces pues proyectos en colaboración. En ese caso, pues el Susurrando el Futuro sí es el que estoy haciendo en este momento en colaboración con Artasia, que también son socias de Wikitalki. Otro de los proyectos, por ejemplo, en el que estoy participando dentro de Wikitalki, pues es el Reshape. Es un programa, una red europea en la que, bueno, pues diferentes agentes se juntan para poder proponer otros modelos alternativos dentro del arte, ¿no? Y en nuestro caso estamos como en la vía de relación entre el tejido social y la ciudadanía, el tejido social y la práctica artística, ¿no? Cómo nos podemos inventar otros modelos de relación. Y ahí pues hemos hecho como un entente entre tres asociaciones, ¿no? Entre Wikitalki, Carrascan, que se dedica más como a temas de innovación y creatividad, y Sarean, que es un proyecto sociocultural en el barrio en el que está ubicado Wikitalki, que pretende como dinamizar proyectos participativos, sociales, artísticos en el barrio. Y entonces nos hemos juntado y una persona pues va a estas reuniones europeas y luego trae lo que comentan allí a Wikitalki y allí pues entre todos pues intentamos armar las propuestas, ¿no? que se unan a esa red europea mayor. Y entre una de las que estamos armando pues tiene que ver como una especie de préstamo de obras artísticas a la ciudadanía y a organismos y empresas. Ok, eso es interesante, como eso de prestarle a la gente por un tiempo con la posibilidad después de comprar una obra de arte. Es un modelo que es similar a las artotecas, ¿no? Que están en marcha en Francia, en otros países, Alemania, Austria. Bueno, una de las personas que estamos dentro de ese grupo que estamos trabajando en torno al Reshape, ¿no? Pues tiene interés por ello y estamos aprovechando esta circunstancia de estar dentro de este programa europeo para pensar sobre ello. Vemos a nivel de nuestro territorio, ¿no? Que hay diferentes colecciones de arte contemporáneo que tienen un tipo de difusión limitada y que podría ser interesante buscar otras maneras de acercar el arte contemporáneo a la ciudadanía. Actualmente la que más se da es a través de exposiciones, ¿no? Tú como ciudadana pues vas a ver una exposición, pero lo que es el vivir con obras de arte en tu casa o generar un tipo de mediación comunitaria con una obra en un pueblo, por ejemplo, se da menos y bueno, vamos a explorar ese modelo. Claro, yo te decía porque en Finlandia existe un lugar así que uno puede ir y es como que alquilás una obra de arte por unos meses y después si tenés ganas la puedes comprar y si no tenés ganas la devolvés y te llevas otra. Es más, si no te gusta, después de un tiempo que viviste con esa obra, no te gustó, la puedes devolver y cambiarla por otra. Uh-huh. Sí, pues algo así estábamos pensando. Una de las personas que están en el equipo se llama Laura Díaz y está en contacto con un amigo que él debe estar trabajando en una artoteca de Francia y bueno, pues veíamos que ese modelo era interesante, también como cercano a otras experiencias que conocemos más históricas, ¿no? en España, como las misiones pedagógicas, ¿no? De llevar obras como a territorios en los que quizás pues programas artísticos no llegan tanto, o trabajar con obras directamente con las que te relacionas en centros educativos, ¿no?
Bueno, como montar un programa que pudiera tener esa parte de préstamo, ¿no? Y también una parte como de mediación y quizás también de promoción o de hacer una especie como de agentes intermedios para las prácticas artísticas. Muchas veces faltan figuras dentro del tejido del arte contemporáneo, ¿no? Hay muchos artistas, algunos comisarios, pero menos figuras intermedias, ¿no? Que puedan poner en valor y hacer que haya más población sensible hacia este tipo de obras. Por ejemplo, la figura como de un marchante, un galerista, generalmente están como muy vinculados a la venta, ¿no? de objeto, de arte, ¿verdad? Sin embargo, en la actualidad, mucha de la producción artística tiene otro tipo de manera de ser, ¿no? Que es más, que das menos material y a veces más, como más temporal, ¿no? Crear para unas circunstancias concretas. Personas que lleven ese tipo de proyecto, que encuentren como vínculos con quién podría pagar o acoger o interesarse por obras así, ¿no? A veces es necesario, como organizaciones de producción artística, que algunas hay, pero muchas veces como se convierten en otros agentes o tienen una duración en el tiempo limitada. Veíamos un ejemplo interesante en Inglaterra, Arts Admin, que nos parecía como que llevaban a agentes de las artes escénicas. Bueno, hay como organizaciones que pueden ser interesantes de ver cómo se organizan. Buenísimo. ¿Y qué te ves haciendo en el futuro? ¿Cómo cómo querés dirigir tu práctica? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, mi práctica artística está centrada en un concepto que se llama transarte, ¿no? Arte para la transformación, y en tres conceptos, ¿no? El concepto de transacción, transferencia y transición. Este es un enfoque en el que, bueno, hay gente que se preocupa por cuál es la capacidad de agencia del arte, ¿no? Cómo afecta el arte a las personas, y buscar indicadores y resultados para que veamos qué diferencia marca el arte en las personas. Yo doy por hecho, o sea, lo sé, ¿no? Que el arte nos afecta, y me preocupa cómo se genera esa afectación, ¿no? Por eso estos proyectos que te comentaba, ¿no? De imaginando el futuro y de los deseos, ¿no? El deseo como fuente de ponerte tú en acción, y esa acción luego que te lleva a hacer. Entonces, esta idea primero de las transacciones, pues tiene que ver bueno, pues con el análisis transaccional de Eric Berne, y de cómo las transacciones son esas unidades mínimas de relación entre personas, y que nosotros con otras personas lo que establecemos es juegos relacionales, ¿no? De juegos en los que se estructuran de diferentes maneras. Y yo me pregunto en cada obra de arte, ¿no? Pues qué tipo de relación está estableciendo, por ejemplo, con el espectador o con el participante o el usuario o utilizador de esa obra, ¿no? Las transferencias, nosotros transferimos en nuestras relaciones formas de hacer a otras personas, y ellas a la vez a nosotros, ¿no? Finalmente, las transiciones, yo pienso que el arte es una manera de transicionar de un estadio a otro, ¿no? Entonces, bueno, pues me imagino haciendo proyectos artísticos que de una manera indirecta trabajan esos tres aspectos. Pienso que Susurrando el Futuro, el que estoy trabajando, en el que estoy haciendo con el que estoy trabajando ahora, está en esa línea. Y luego también, como a nivel bueno, de enriquecer la propia práctica, esta investigación en torno a las tecnologías relacionales, pues en torno a lo comunicativo, lo organizacional y lo comportamental, ¿no? Ver qué aprendizajes podemos adquirir desde otros ámbitos que puedan nutrir prácticas performativas que exploran pues cómo nos comportamos, relacionamos entre nosotros. Estoy hablando como entre nosotras las personas, pero también con otros agentes, ¿no? Pues me siento inspirada por todas estas filosofías, ¿no? De los nuevos materialismos, ¿no? Y de cómo los agentes de acción no solamente somos las personas humanas, sino también las
pues otros seres orgánicos, otros seres mecánicos, otros seres minerales, ¿no? Y explorar esto que he estado trabajando en torno a las relaciones con la visión no solamente de entre personas, sino con otros seres. Perfecto. ¿Y qué estás leyendo o escuchando en este momento que quieras recomendarle a los que nos escuchan? Bueno, pues estoy justo leyendo el catálogo de una exposición que se llama Globale, Reset Modernity, comisariada por Bruno Latour y otros curadores más del mundo del arte, ¿no? Y bueno, me interesa especialmente como el acercamiento de esta exposición, porque bueno, pues se plantea al espectador no como alguien que viene como a tener como un placer estético y reflexivo con la obra, sino también como una parte de los investigadores, ¿no? De la exposición, ¿no? Con diferentes estaciones por las que tú vas pasando, te vas aproximando a un tema, vas conociendo ese tema a través de obras, ¿no? Para mí me gusta hacer arte y disfruto muchísimo viendo arte, ¿no? Porque viendo y experienciando arte, porque para mí es una especie como de conocimiento encarnado, capto mucho mejor las ideas a través de esas concreciones más artísticas, ¿no? Entonces, bueno, pues recomiendo el catálogo de esta exposición y los materiales audiovisuales que hay colgados sobre ella. ¿Y esta exposición Globales dónde está? ¿En qué? Es del 2016, se hizo en el ZKM, en el Centro Tecnológico de Arte Media en Karlsruhe. Y bueno, sé que actualmente hay otra exposición también comisariada por Bruno Latour y bueno, esta me queda un poco por explorar. ¿Hay algo que no te haya preguntado que quieras agregar? Bueno, en realidad eso, he estado como hablando bastante de Wikitoki, que no deja de ser como el proyecto, como un proyecto paraguas, ¿no? En realidad pienso que para el tema que sueles tratar, ¿no? en tus podcasts, que tiene que ver como también con identidad, bueno, pensaba que os podía ser interesante como una línea de trabajo que tengo en relación a identidad cultural. Una serie de proyectos sobre cómo se mezcla lo emocional, lo económico, lo creado de manera artificial, lo que supuestamente parece que surge de las personas de manera natural, ¿no? En relación al sentimiento vasco. Al final es una identidad que se plantea mucho desde la emoción, ¿no? Desde esa también vinculación con lo original o lo ancestral. Y bueno, pues desarrollé una serie de proyectos, como pueden ser ¿Qué es Zumaya para ti? Cuando estuve en el pueblo de Zumaya colaborando en un programa que se llama Conexiones Improbables de innovación, que lo ponía en conexión empresas innovadoras con artistas para ver qué tipo de resultado podía salir de allí, ¿no? Y en esa ocasión, por ejemplo, trabajé con la empresa Irizar y Zumaya intentando ver qué tipo de representaciones alternativas se podían generar de lo que es un pueblo, ¿no? Y cómo se representa a su vez una empresa y ver como los diferentes modelos organizativos, ¿no? Y generé una especie como de paneles donde suelen estar como la información turística a través de las informaciones que me van dando los habitantes de Zumaya, ¿no? Diferentes sociogramas, ¿no? Espera, no entendí. O sea, ¿cómo los diferentes modelos organizativos del pueblo o de la empresa? ¿Quién está aprendiendo de quién? ¿Cómo sucede? Sí, en este proyecto tenía 3 patas. Una era la empresa con la que colaborabas, el lugar donde se iban a exponer las obras, que era el pueblo de Zumaya, y digamos la pata mía, que era el artista, ¿no? Entonces, a mí cuando fui a Irizar, que es una empresa innovadora en cuanto a modelo organizativo, ¿no? Es una empresa que hace la carcasa de los autobuses, ¿no? Y es una empresa importante del grupo Mondragón. Pues aquí, digamos que ahí lo que me enseñaron era pues, su modelo organizativo, vi cómo era, y me enseñaron un dibujo de cómo era su modelo organizativo y yo intenté generar esquemas de lo que podía ser un pueblo, ¿no? Generé,
por ejemplo, un mapa que recopilaba todos los motes de ese pueblo, ¿no? Otro en el que la gente me iba diciendo elementos simbólicos del pueblo y generé una especie de anagrama que juntaba esos elementos. Otro en el que se veía las formas naturales de flora del pueblo, qué tipo de organización interna tenían. Y finalmente una instalación con objetos que las personas que iba entrevistando del pueblo le iban dando dentro del esqueleto, una parte del esqueleto interno de un autobús, las colocaba en lo que eran la parte correspondiente a las ventanas, ¿no? Era un ejercicio de representación alternativo a cómo se suele presentar un pueblo, generalmente en esos paneles turísticos, en lo que te muestran son la festividad del pueblo mediante un mapa o algún dato más, ¿no? Y en este caso yo hice también como una especie de esquema de las asociaciones del pueblo. Fueron como aproximaciones desde diferentes flancos, ¿no? A qué es un pueblo y cómo podemos identificar qué son los elementos significativos de un pueblo. Como tratando de construir una identidad del pueblo. Sí, una identidad con elementos y símbolos alternativos a los habituales. Fue muy bonito, fue bonito, a la vez que curioso, un poco difícil la situación también. Por ejemplo, el tema de recopilar los motes de las familias del pueblo, digamos que todas las familias del pueblo, o muchísimas familias del pueblo tenían motes, ¿no? Perdón, ¿qué son motes? Motes es nicknames, son los apodos, sí. Los apodos. Entonces, para mí aquello era algo muy, un patrimonio inmaterial muy interesante, porque en los motes esas palabras condensan sucesos a través de historia, cosas coyunturales, anécdotas, ¿no? Para mí eso tenía mucho valor. Sin embargo, cuando yo coloqué todos esos motes en un mapa, que además estaban los motes como por zonas, por barrios del pueblo, ¿no? Hubo gente que me dijo, joe, ¿me podrías imprimir esta representación para tenerla yo en mi casa? Porque, bueno, pues mi familia está, lo cual tenían como cariño a ese mote que tenían, ¿no? Y sin embargo hubo otras personas que lo consideran como de baja cultura, ¿no? Esos motes o apodos, y que alguna persona se iba a molestar, ¿no? Llegando a tal punto que algunas pues fueron a donde la alcaldesa del pueblo diciéndole que por favor se retiraran esos carteles, ¿no? O sea, en ese punto también ves como que dependiendo del arte o de la propuesta artística que plantees, ¿no? Pues la gente no se queda indiferente, ¿no? Y reacciona. ¿Y cuál fue la relación con esta empresa que hace las carcasas de los buses? Yo ahí dentro de Irizar lo que hice fue como entrevistarme con diferentes personas que estaban pues dentro del grupo de innovación, personas que estaban más dentro de la parte comercial, personas que estaban más en la línea de cadena, y interesarme por esa empresa, cómo la veían ellos, cómo se representaba esa empresa, cómo entender cuál era lo innovador de esa empresa. Y luego también pues estaban invitados a ver cómo yo había representado pues el pueblo, ¿no? Intentando hacer como esta comparativa en cómo nos organizamos las personas dentro de una empresa y cómo nos organizamos las personas dentro de una organización que tiene que ver más como con el orden de la vida, ¿no? Y no tanto de la producción. Ok, interesante. ¿Y eso en la empresa lo mostraron de alguna manera? En la empresa, digamos que el día de la inauguración vinieron unas personas de la empresa, y a mí también me ayudaron en el proceso de construcción tanto de ese dispositivo en el que se colocaban elementos que me habían ido dando los diferentes miembros de asociaciones del pueblo, porque en el pueblo había mucho asociacionismo, tanto deportivo como de musical, como gastronómico. Yo intenté ver en el pueblo el sistema organizativo, igual que estaba intentando entender cuál era lo innovador del sistema organizativo de Irizar. Y bueno, pues hubo personas de la empresa que vinieron que les pareció muy, muy, muy interesante. Entiendo que a la mayor parte de las personas de Irizar quizás no llegaron a conocer la propuesta, pero bueno, con las personas que yo fui como teniendo contacto, sí. Y luego pues que me ayudaron a hacer tanto ese dispositivo más con esa parte de la estructura del autobús, como esos réplica de paneles al estilo de los paneles turísticos que hay en las poblaciones.
Buenísimo, muy interesante. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, Mariana. Y bueno, si necesitas cualquier otra cosa, pues ya sabes dónde estoy. Me gusta cuando Sayoa define su práctica artística entre el transarte, la transición, la transparencia y las transacciones. Creo que mucho de este trabajo que hacemos en redes con otros está siempre transicionando, cobra forma con el otro y no sabemos bien a dónde va. Pero crece y evoluciona, nos hace aprender y poner cuidado en los vínculos y las transacciones. A mí me pasa con este podcast que entrelaza gente, conceptos y ganas en las charlas. Muchos conceptos se repiten y se pueden ir entendiendo en el escuchar de varios episodios. Por ejemplo, el tema de la transición. En breve vamos a tener varios episodios donde diseñadores también hablan de transición. Diseño para la transición surgió en el marco del diseño sustentable y muchos lo están usando. Al principio no entendía bien lo que era, pero de tanto escucharlo en una charla me hizo clic. No sé si entendí lo que los demás quieren decir, pero creo que poner el foco en la transición es poner el foco en el camino, en los pasos que tenemos que tomar si queremos vivir en un mundo más sostenible. Creo que este concepto es especialmente útil ahora, en tiempos de pensar cómo